Le agradezco esta mañana que esté con nosotros Helio Masferrer Can, especialista en religiones, profesor e investigador emérito. Helio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, aquí fascinado con las noticias, muy interesante todo. Sí, bien, usted nos dijo, los que entran papas salen cardenales, y el que entra cardenal sale papa, y estaba viendo aquí que en mayo de 2025, en la lista de probabilidades para que Robert Francis Prevost se convirtiera en papa, estaba en el puesto 45. En el puesto 45. Recuerda que yo decía que eso era imposible de prever y que el que iba a salir no sabía que iba a salir y que ni Dios lo sabía. Exactamente. En primer lugar, siempre en este asunto de las apuestas y de las especulaciones, estaba Pietro Parolin, y en segundo lugar siempre apareció el filipino Luis Antonio Tagle, pero finalmente fue elegido el que estaba en el número 45, Robert Francis Prevost. ¿Por qué fue elegido él, Helio? Porque lo que sucede es que hay un conjunto de analistas que piensan que las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, funciona como si fuera un partido político. Y entonces quieren encontrar corcholatas y cosas parecidas. Sí. Y aquí el juego es distinto, las reglas son otras, esto es lo primero que hay que tener claro. Y segundo, en definitiva, eligen a una persona que es, podríamos decir, continuidad con cambio, o sea, que va a mantener las novedades de Francisco, pero a su vez va a tratar de formalizar, reorganizar la institución, etcétera, ¿no? Y esto es, creo que lo interesante, que en general hayan ido haciendo los cardenales a lo largo del tiempo, por lo menos en todo el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, incluso el siglo XIX, de tratar de poner una persona que sea lo que ellos consideran que es más eficiente para la nueva etapa que se avecina, y no lo ven como una continuidad del anterior. O sea, es otra dialéctica la elección de autoridades. No lo digo que elegir un presidente municipal, ¿no? Y hay gente que se confunde. Sí, Helio, ¿fue esto para quedar bien con Donald Trump? ¿Cómo? Perdón. ¿Fue esta decisión del colegio cardenalicio para quedar bien con Donald Trump? Lo que es evidente es que Francisco designó electores con un compromiso misionero y alejado de las mieles del poder. Sí. Tomó una serie de estrategias, como no poner a los arzobispos que habían llegado a lo que antes eran sedes cardenalicias, que habían llegado por una serie de tejes y manejes medio oscuros a esos lugares de donde salían los cardenales, sino que eligió cardenales que tuvieran un compromiso misionero. O sea, en definitiva, el actual, el que acaba de ser designado, sí nació en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, pero apenas se recibió de sacerdote, se fue de misionero al Perú, ahí a picar piedras, no se quedó en la capital, en Lima, sino que se fue a comunidades, y ahí vivió, y desde ahí comenzó a ascender en el mundo de los agustinos y en la sociedad peruana, a tal punto que terminó nacionalizándose peruano, renunciando a la ciudadanía americana. O sea, es otro testimonio, otra forma de ver la iglesia, y eso es lo que hay que ser conscientes, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los agustinos para tratar de entender al nuevo Papa? Creo que tiene un doctorado, aparte de ser matemático de licenciatura, que eso es toda una visión de la realidad muy específica, tiene un doctorado en Derecho Canónico, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que va a comenzar es a organizar, a poner orden
en la estructura, tratando de estabilizar y formalizar de alguna manera los cambios que fue haciendo Francisco. Sí, y los agustinos, de donde proviene, ¿quiénes son? Bueno, los agustinos es una de las congregaciones religiosas, órdenes religiosas más bien, de derecho pontificio más antiguas. Estamos hablando que de alguna manera el carisma del fundador es el obispo Agustín de Hipona, que estuvo en el siglo IV en África, ¿no? En lo que hoy son sociedades musulmanas. Entonces tienen una larguísima tradición basada en la disciplina, el orden y también de alguna manera en un concepto de Estado y una relación con los principios bíblicos, ¿no? O sea, estamos hablando de una congregación que es fundada sobre la base de lo que eran los primitivos cristianos, etcétera. En ese sentido, esta mañana en Roma fue a saludar al personal del Vaticano, así y se le acercó una niña que le pidió que le autografiara una Biblia. Para quienes sabemos cómo es eso, evidentemente la niña esa no pudo llegar si no le dijeron que llegara, ¿no? Sí. y el hecho que le firmara la Biblia es un mensaje muy evidente, señalando que él se va a pegar a los principios de las Sagradas Escrituras y que los que dicen que la tradición es volver a dar misas en latín y esas cosas, pueden seguir esperando, ¿no? Sí. ¿Qué posición tiene el nuevo Papa frente a las personas divorciadas, frente a las personas homosexuales, frente al tema de las mujeres y frente al tema de la pederastia en la iglesia? Creo que la posición de él es muy clara y ha habido algunos que lanzaron un conjunto de planteos. En principio, él está en el dicasterio, estaba al frente del dicasterio de los obispos y ahí trabaja en equipo con un superior de órdenes religiosas, mujeres que revisan los currículum de los postulantes, de los postulados a obispos por las distintas conferencias de los episcopados nacionales, y ahí trabaja con mujeres. Entonces, evidentemente tiene en ese sentido un planteo, creo que muy parecido al de Francisco. Por otro lado, recientemente en Perú se ordenó disolver una congregación que era una cueva de pederastas, el Sodalitio Humane Vitae, y en definitiva además le expropiaron los bienes a esta congregación, que eran más de $1.000 millones para repartir entre las víctimas. O sea, no podemos olvidar que digamos, Prevost, ahora León XIV, era el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Entonces no podemos pensar que la de disolver esta orden en Perú no fue una decisión de él. Entonces creo que la posición hacia los pederastas es muy clara. Hubo quienes plantearon que había 2 sacerdotes, etcétera, que él no había seguido el juicio contra los mismos, y eso es mentira. Justamente dejó armado el expediente y el sucesor de él en la diócesis de Chiclayo continuó el juicio contra esos pederastas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de las campañas de calumnias que son coordinadas desde la ultraderecha católica, que está muy molesta
porque no salieron sus gallos, ¿no? Sí, Helio Masferrer, ¿cómo será la relación de León XIV con la Iglesia mexicana? Porque como que hubo cierto frío entre Francisco y los jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana. Creo que va a seguir pensando que piensa lo mismo. Sí. Porque en definitiva no nos olvidemos que Francisco le dio un jalón de orejas terrible cuando vino aquí en el 2016 a los obispos en el discurso ese que da en la catedral de la Ciudad de México, y no creo que vaya a cambiar la forma de verlos, porque además como de responsable del dicasterio de los obispos, que sería como la Secretaría de Estado dedicada a los obispos, le mandó una carta regañando a los obispos norteamericanos por respaldar las políticas migratorias, racistas y xenofóbicas de Trump. Entonces, y la verdad es que la Iglesia Católica, la jerarquía católica mexicana tampoco hizo mucho por los migrantes, ¿no? Ni está haciendo nada mucho, ¿no? Sí. Interesante lo que se viene entonces. Helio Masferrer Can, especialista en religiones, le agradezco mucho, como siempre, estos análisis. Un gusto ahí poder interactuar con los amigos de Hermosillo. Un abrazo. Gracias, Helio.